con un adiós a noviembre, damos inicio a esta edición de hoy lunes 30 del mes que le acabo de mencionar. Ya mañana será diciembre, la recta final del año, un mes un tanto especial, de otro ritmo, de otra dinámica, y pues como inicio de semana estamos con todo la potencia del motor, preparados para informarle. Kim de Peraza, ¿cómo estás? Fernando Río Rosado, buenos días, buenas tardes. Notas locales. Así es, le decimos adiós a nuestras ánimas que pues regresan de donde vinieron. Nos preparamos a recibir a los renos de Santa Claus. Bien. Y sus campanitas. Bueno, barrimos el éter, llegamos muy alto con el riesgo de congelarnos porque hace frío allá arriba, pero tenemos lo siguiente para ustedes. Anuncian descuentos en trámites de regularización vehicular. A partir del próximo 7 de diciembre, o a partir del 7 de diciembre próximo, los contribuyentes podrán realizar el pago de deuda de tenencia, multas de tránsito y cambio de propietario con descuentos del 30 y 50%, según anunció el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Alfredo Dager Abimeri. En rueda de prensa que ofreció esta mañana, acompañado del director general de la Agencia de Administración Fiscal, Carlos Pasos Novelo, el funcionario explicó que estas medidas buscan favorecer el cumplimiento de las obligaciones por parte de los propietarios de automotores de la entidad y, en consecuencia, contribuir a la actualización del Padrón Estatal de Control Vehicular. Entre otros detalles, Dager Abimeri indicó que para quienes adquieran un vehículo nuevo durante diciembre, se aplicará una exención del 100% de la tenencia. Hay que tomar en cuenta, dijo, que en este caso la tenencia que pagan esos vehículos es solamente la 12ª parte del impuesto sobre tenencia que les obliga la ley. Al destacar que la fecha límite para acceder a este beneficio es el 31 de diciembre del presente año, hay que apurarse, resaltó que las personas que deseen ponerse al día con sus impuestos podrán pagar vía internet, a excepción de aquellos que no tengan tarjeta de circulación vigente. También pueden acudir a los módulos que se habilitarán en el complejo deportivo Cuculcán y en los centros de comisiones Yucatán Siglo XXI y de servicios de Yucatán, siempre en el norte, ahí cerca, además de una unidad móvil de la Secretaría de Seguridad Pública de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Los pagos pueden realizarse con tarjetas de crédito que ofrecerán hasta 6 meses sin intereses, al igual que de débito bancarias. Los trámites correspondientes al Servicio Público de Transporte serán atendidos únicamente en la dirección del ramo del Estado. Más facilidades, es momento de ponerse al día, más facilidades no va a haber. Bien, en el clima, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío 16 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el norte y noreste del país, después de hacernos tiritar un poquitín. Sin embargo, causará lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciará lluvias aisladas en varios estados, incluyendo Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. En Yucatán no. En su pronóstico por regiones, el organismo de la Conagua indicó que la península de Yucatán tendrá cielo despejado a medio nublado y 20% de probabilidad de lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo, casi nada, así como ambiente templado a muy caluroso y viento del este y noreste de 15 a 30 km por hora. Viento fresco, poca lluvia. Yucatán registra buenos números de desempleo en octubre. Las cifras macroeconómicas siguen favoreciendo a nuestro estado, pues se ubicó, la entidad se registró la segunda más baja tasa de desocupación en octubre reciente, con 2.8% de la población económicamente activa, solo superado en este aspecto por Guerrero con 2.2%, le siguieron San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que lleva a cabo el INDEGI, las entidades que reportaron las tasas más altas en octubre previo fueron Tabasco con 7.2. Comparen nada más, Yucatán 2.8, Tabasco 7.2. Nayarit con 6.2, el Estado de México con 6.1, Guanajuato y el Distrito Federal con una desocupación de 5.3 cada uno, y Aguascalientes con un nivel de 5.1%. En el 10º mes de este año, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.4, mayor que la de nuestro estado, de la población económicamente activa. En su comparación anual, la tasa de desocupación general disminuyó en octubre de 2015 frente al mismo mes del año anterior, de 4.6 a 4.4% respectivamente. En otra nota también se les dejamos para el análisis, nos dicen que Yucatán figura entre los estados en los que tiene presencia el cártel de los Zetas, junto con Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Tlaxcala. De acuerdo con una nota en internet del periódico capitalino La Jornada, que cita como fuente, entre comillas, datos del Gabinete de Seguridad Nacional,
El cártel de los Zetas está en proceso de reorganización. La mayor parte de sus integrantes son delincuentes jóvenes reclutados entre narcomenudistas en distintas entidades. Ojo con el narcomenudeo. Al describir lo que llama el mapa de las organizaciones criminales que han elaborado los órganos de inteligencia del gobierno mexicano, la jornada añade que los Zetas no tienen un líder que controle toda la estructura. Sus células operan articuladas por líderes regionales con los cuales sus negocios de tráfico de estupefacientes se han visto impactados y han tenido que recurrir más a delitos como secuestro, extorsión y robo de hidrocarburos para financiar sus operaciones. Eso es lo que tenemos de información local, y ahora veamos el panorama nacional y el internacional con nuestros compañeros Fernando Ríos y Felipe Esparza. Estamos a la orden, mi querido Henry, aquí ya en la opinión. Mira, pues resulta que el titular de la Secretaría de Educación Pública, de aparición cotidiana en los medios, afirmó que es positivo el balance de la evaluación docente en el estado de Oaxaca que se llevó a cabo este fin de semana. Vemos una reacción muy positiva del magisterio en el que cada vez se liberan más y empiezan a tomar más confianza en la reforma educativa, afirmó el funcionario federal en una entrevista para Primero Noticias. Nuño Mayer destacó que por primera vez se logró hacer una evaluación dentro del mismo estado de Oaxaca. Se logró sin mayores incidentes pese a las resistencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero que lo que menos hacen es trabajar para la educación. Bueno, pues en otras cosas, ante decenas de jefes de Estado y de Gobierno reunidos en París con motivo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó el respaldo de la comunidad internacional a Francia, tras los recientes atentados terroristas que cobraron la vida de 130 personas, entre ellas 2 mexicanas. Al hacer uso de la palabra en la segunda sesión de trabajo de esta comisión, el mandatario expresó que Francia, una nación cuna de las libertades, la igualdad, la fraternidad y los derechos humanos, fue atacada por quienes están en contra de estos valores. El presidente de la República señaló que México asiste a esta cita histórica internacional convocada por las Naciones Unidas como actor global, con un compromiso serio para enfrentar el cambio climático. Y lo debe hacer, dijo, por 2 razones. Es un actor que asume su responsabilidad global y porque es un país vulnerable a los efectos del calentamiento del planeta, como prácticamente lo es todo el mundo. De ahí vamos a viajar a otro lugar para comentar que con el propósito de responder a la exigencia de lograr una gran reforma en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anunció este lunes que propondrá al Congreso del Estado 3 iniciativas de reforma constitucional para crear el sistema estatal anticorrupción. Dentro de este se prevé, entre otras medidas, que la legislatura apruebe el nombramiento del Contralor General del Estado, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la limitación del fuero a funcionarios públicos, incluido el gobernador del Estado, así como la creación de un comité coordinador anticorrupción y la expedición por parte del Congreso local de la legislación en materia anticorrupción en concordancia con la Constitución Federal. El ciudadano debe tener garantizado su derecho constitucional a exigir de los servidores públicos el debido cumplimiento de las funciones que le fueron confiadas en beneficio del interés público, sin que estos últimos se escuden en el fuero para quebrantar la ley. Vuelvo al secretario de Educación Pública, pero en esta ocasión el Partido de la Revolución Democrática exige la renuncia del secretario Aurelio Nuño por considerar que el funcionario promueve su campaña presidencial desde la SEP. No, están perdidos. La campaña se está promoviendo desde Los Pinos. El Sol Azteca afirma que Nuño usa la bandera de la educación para promover su candidatura presidencial. Sostiene que el funcionario federal no tiene ningún interés por la educación y más bien parece que es un gendarme de la educación pública que solo busca posicionar su imagen con miras al 2018. Yo estaría muy contento de eso. Sí, yo también. De que todos los secretarios, si para figurar hacen bien su trabajo, adelante. Ya veremos después qué va a pasar, ¿verdad? Está haciendo lo que debe. Si haciendo su trabajo se posicionan como posibles candidatos. ¿Cuál es el problema? Finalmente solo son eso, candidatos. Ya el pueblo decidirá quién llega. Bueno, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa, propuso revisar el método establecido para designar a nuevos integrantes de ese máximo tribunal.
Todos los esquemas en ocasiones requieren actualización para saber de forma objetiva qué ha estado bien o qué no, consideró. Puede suceder que el sistema esté bien, pero la operación esté mal. El ministro saliente admite que en la Corte se pagan salarios altos, altísimos diríamos, y deben revisarse, vigilarse y modularse ante la situación que vive el país y para evitar abusos. Pues bien, esto es México. Ahora vamos a echar una revisada fuera de nuestras fronteras a cargo de nuestro amigo Felipe Esparza. Así es. Adelante, amigo. En el ámbito internacional, el Papa Francisco abandonó hoy República Centroafricana con destino a Roma y puso fin a su primer viaje oficial a África, que durante 6 días le ha llevado también a visitar Kenia y Uganda. El avión papal despegó tras una breve ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Bangui, en presencia de las autoridades de la transición y de los obispos centroafricanos. Su visita a República Centroafricana, a donde llegó el pasado domingo, ha exigido medidas de seguridad extraordinarias debido al conflicto que mantienen desde hace 2 años milicias cristianas y musulmanas, enfrentamiento que ha costado la vida a miles de personas. El Papa ha llevado un mensaje de paz y reconciliación a los 3 países africanos que ha visitado, donde la violencia y la falta de respeto a los derechos humanos es habitual, pero especialmente a República Centroafricana. En un país donde los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes han provocado la muerte de miles de centroafricanos, el desplazamiento de cerca de 1 millón, la mitad de refugiados en países vecinos, Francisco reclamó el diálogo para la reconciliación entre las comunidades. Y en otra nota informativa, la agencia Notimex difundió hoy que el colectivo Anonymous hackeó un sitio del Estado Islámico y cambió su propaganda yihadista, escúchelo usted, por publicidad de Viagra, en el marco de la guerra cibernética contra el grupo extremista, declarado en días pasados tras los atentados de París. En otra información, buscando un poderoso acuerdo climático, el presidente Barack Obama dijo el lunes que las negociaciones, que las negociaciones internacionales que comenzaron en París son un acto de desafío contra el terrorismo que demuestran que el mundo sigue de pie tras los atentados en Europa y otras partes atribuidos al grupo extremista Estado Islámico. Aprovechando su discurso ante más de 150 líderes mundiales que participan en la 21ª Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, Obama saludó a París y su gente por insistir en que esta crucial conferencia debía seguir adelante, apenas 2 semanas después de los atentados que dejaron 130 muertos en la capital francesa. Agregó que los líderes reunidos demuestran su determinación a combatir el terrorismo y ratificar sus valores al mismo tiempo. ¿Qué mayor rechazo a aquellos que quisieran acabar con nuestro mundo que unir nuestros mejores esfuerzos para salvarlo?, agregó el mandatario al inicio de 2 semanas de negociaciones para finalizar un acuerdo global para reducir las emisiones de carbono y, con suerte, evitar los peores efectos del cambio climático. Por otra parte, la Universidad de Chicago amaneció hoy cerrada y clausuradas todas sus clases y actividades académicas luego que la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, detectó una amenaza cibernética de violencia con arma de fuego. El personal de seguridad de la universidad mantiene un estrecho contacto con el FBI, que continúa investigando la amenaza, señaló el presidente de la universidad, Robert Zimmer. En un mensaje a los alumnos, las autoridades del centro educativo pidieron reportar a la policía de Chicago cualquier actividad sospechosa. Como medida precautoria, las autoridades decidieron reforzar la seguridad en el campus universitario de Hyde Park con el despliegue de un número adicional de policías y elementos de seguridad. Y por último, en Guatemala, al menos 16 presos murieron en un motín ocurrido el domingo en la Granja Penal Canadá, un centro penitenciario localizado en la costa sur de Guatemala, aunque la cifra podría ser mayor, confirmaron hoy las autoridades. El portavoz del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, explicó a los periodistas que hasta ahora están confirmados 16 reos fallecidos durante el enfrentamiento que mantuvieron pandilleros y otros reclusos. También lo confirmó el Ministerio de Gobernación a través de su cuenta oficial de Twitter.
Esquivel aseguró que las fuerzas de seguridad se han hecho esta madrugada con el control de la prisión, situada a 59 kilómetros al sur de la capital, en el departamento de Escuintla. El motín se inició durante la tarde del domingo y se descarta que entre las víctimas haya guardias del penal. Este es el acontecer internacional. Dijiste de un motín, ¿verdad? Así es. Me distraje, escuché que un motel. Que habrán hecho ahí tantos juntos. Bueno, pues vamos a dar paso a una pausa y venimos al colofón de nuestro programa. Viva el Pacuil y su feria, que viva mi Yucatán. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Viva el Pacuil y su feria, que viva mi Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Darle 2 días de descanso a una mente activa a veces tiene sus bemoles, porque cuando vuelve a arrancar lo hace a más revoluciones que cuando terminó. En este caso el viernes pasado, mi estimado David. ¿Qué has traído después de estos 2 días de relativo relax? Una pequeña gripa que ya me anda dejando así medio, ¿Dónde pescaste eso? medio tontín. Pues en casa. Bien, pero el radar alternativo no padece esas cosas. De hoy, 30 de noviembre del presente año, la familia, la escuela y el medio ambiente social. Y dice así: mucho se dice e incluso se escriben grandes tratados acerca de los vicios de la modernidad y sus herramientas infernales que ya atosigan al núcleo familiar. Y cuando hablamos de herramientas infernales, tal vez nos estemos refiriendo a las tabletas, a los teléfonos celulares, a las computadoras y a todo lo que es la modernidad. Incluso ante la ineficacia del gobierno, no todos, para combatir el fabuloso mundo de la droga, los sesudos asesores del poder han sacado el tema de legalizar la marihuana para usos recreativos. Pamplinas. Nuestro tema de hoy fue motivado por una parejita de jovencitos, chamacos pues, que me llevaron a pensar el por qué una chiquilla de apenas unos 17 años calculadamente, de cara linda y bien formada corporalmente, le hacía arrumacos al chavalillo blandengue que tenía a su lado. Este con los brazos totalmente tatuados, como que hacían una pareja dispareja, incluso se fijaban las gentes que estaban alrededor. Él, sin subir la vista del teléfono celular en sus manos, texteando, mientras la joven mujer hacía hasta lo imposible por ser tomada en consideración. Y las preguntas vienen a mi mente y a la mesa. ¿Qué sucede en el seno familiar ante hechos que, en andando el tiempo, serán desastrosos para esta pareja? ¿Dónde quedó el cuidado y la vigilancia que se ejercían con los hijos? ¿Tendrán acaso parte de culpa la educación escolar recibida? ¿Por qué se han perdido los valores sociales? Son muchas más las preguntas que quedarían en el aire sin respuesta alguna. A raíz de la emancipación de la mujer, y hay que aclarar, la aparición de los derechos humanos, la igualdad de género, el derecho de los niños y las niñas y 1000 anchetas más, la sociedad en general fue tomando un rol que le ajustaba, empero se han ido deteriorando los lazos que unían la convivencia familiar. Para todo hay 1000 excusas, incluso para los padres que por desidia no ejercen el poder y dejan a los jóvenes, sus hijos, para hacer y deshacer parte de su vida. Incluso han salido a la luz pública deformaciones sexuales como el lesbianismo, el homosexualismo y todos los ismos más, a los que se les buscó un epíteto muy nice. Ahora ya no son aquello cuando les decían maricones, ahora son gays. A los que les han permitido casarse, o sea, se les otorgó el derecho de ley de formar familia similar al hombre y a la mujer. ¿Qué cosa? No soy un detractor de los gustos sexuales, acción que creo debe realizarse en el seno de la intimidad,
pero no admisible que esto se promocione y exhiba como si fuera una película de moda, algo así como Spectre o algo así, más o menos. Los padres de familia deben tomar verdadera conciencia de que su primera gran responsabilidad es la formación de sus hijos, y que si papá y mamá tienen poco tiempo disponible porque trabajan los dos, dentro de ese poco tiempo libre, la prioridad no son los amigos, la pepa, el chisme con las amigas o amigos, la copa o cualquier disipación, sino los hijos y más que nada los hijos, y reiteradamente. Los niños y jóvenes son como bloques de plastilina, con los cuales tenemos el sagrado deber de moldear hombres y mujeres de bien. Si cada vez hay más jóvenes de uno y otro sexo desorientados, propensos a caer en las garras del vicio, en conductas antisociales, o que tarde o temprano las o los harán infelices, ¿de quién es la mayor principal culpa? ¿De ellos o de quienes deben moldearlos con su vigilancia, su palabra y cuidado, pero sobre todo con su amor y ejemplo? Pregunto, solamente pregunto, y lo dejo sobre la mesa. Vaya, pues hay muchas cosas encerradas en esas letras, mi estimado David. Ciertamente, pues por una parte recuerdo que mi madre me decía, o me hablaba de 3 tipos de educación que afectan para bien o para mal al ser humano. Me decía la de la casa, que es la primera, la más importante, la que es insoslayable. La de la escuela y la de la calle, que también cuenta. Muchas cosas que yo hice y que no debía hacer, no me las enseñaron en casa. Pues impulsado por los cuates, por los amigos, que creían que pues no pasa nada si lo hacemos, o vamos a divertirnos, o tomaban las cosas a la ligera. Pues de repente cuando me di cuenta estaba yo subido en su carrito y hacía travesuras que pudieron haberme traído consecuencias. Afortunadamente la libré, pero ¿para qué jugar con fuego? Es que educar es una gran responsabilidad en el sentido, Fernando, Felipe, David, en el sentido de que el que va a educar tiene que educarse. El mayor ejemplo, la mejor educación es la que se da con el ejemplo. ¿Con qué cara va a venir un padre a enseñar a sus hijos valores, conductas sociales provechosas que hagan a su hijo o hija felices, realizados? Si eres un bandido, es un prángana 7 suelas, es un tipo con lleno de... Digo, no es que tengan mal los tatuajes, pero el que se tatúa, algo tiene de mal, no se aprecia a sí mismo, no se ama a sí mismo. ¿Cómo va a amar a las demás personas? ¿Y cómo les va a educar a sus hijos si no puede dar el ejemplo? Pues mira que es verdad lo que tú dices, no tengo nada que discutir, pero también conozco familias en donde habiendo padres de comportamiento ejemplar, resultaron por ahí algunos... Como hijos. Los maestros que saben mucho, pero no saben dar su clase. Pues mira, que ojalá fueran matemáticas. Si tú tienes la fórmula para No, educar bien a un difícil. hijo, te la compro. Es ¿cuánto mucho vale? más difícil, pero es más difícil si no se intenta. Los tiempos han cambiado. No siempre para bien. Yo No siempre me para acuerdo que en casa todos obedecían al pie de la letra, a mamá y a papá. Y si no, a mamá con el poder de la chancla. ¿Cómo no? Yo fui Que si víctima de si no te agredía, pero sí te alzaba Yo recuerdo inmediatamente. algo que Era no la era pena, la chancla, ¿no? sino Ah, era sí, el era- chicote. ¿Te acuerdas del chicote? Bueno, ahora ya ni nadie sabe, ni los jóvenes saben que es un chicote. No, ahora A le chicotazos. pegas al niño y te Y no se trata Golpear. de golpear o de herir o hacerle alguna lesión a un niño o a un joven. No, simple y sencillamente saber quién tiene el poder. Felipe cita una cosa, no había tibieza en nuestros padres, sabían que su obligación era educar a sus hijos, y los maestros también lo sabían, porque en la calle le decían, ¿quién es tu maestro chiquito? Para vergüenza de su maestro. Ahorita el maestro le vale una pura y 2 con sal. Hay mucha tibieza, la que decía el Papa, lo mencionamos hoy en la mañana, que a Dios le da asco y le hace vomitar, tibieza. Y un puntito más. Ahora, por todos lados, los medios de comunicación hacen su parte. Me hubiera gustado enseñarles una nota que vi hoy, cómo los medios de comunicación contribuyen a los problemas sociales. Porque hablan de derechos, el derecho de los niños, el derecho de las niñas, y las obligaciones, ¿dónde están? Un derecho, una obligación, un derecho, una obligación. Así debe ser, pero no lo enseñan. Porque Mira eso no que vende. hoy hablaba con una persona amiga que cuando me comuniqué, estoy muy triste, ¿qué te pasa? Mi hijo, que tendrá 14 años más o menos,
se fue de la casa hace una semana, ya dejó la escuela y nos tiene muy preocupados. Y ya el muchachito había hecho otros amagues en otra ocasión se desapareció un par de días. Y bueno, pues ahí dices, pues esto se hace así, el niño brinca la barra y se va. Caramba, pues dices en algún momento, yo le he marcado el buen camino. Si él decide tomar otro, pues que Dios lo bendiga. Pero no es que Dios lo bendiga, es que tu obligación es que encauce ese camino. Correcto. Mira, somos un estado, si no se deja ayudar. Claro, pero somos un estado que tiene alto rating de, no sé cómo le llaman, índice de suicidios. Sí. ¿Por qué? Y sobre todo de jóvenes, y sobre todo de ahorcados. Es lo que tenemos que entender. ¿Por qué se suicida una muchachita que todavía está, es un botón que está a punto de florecer, o sea, de abrir sus pétalos? No sé por qué suceden esas cosas, pero ¿qué hay en esa cabeza? ¿Qué se ha introducido en ese cerebro? Eso es lo que nosotros debemos de cuidar, debemos de tener conciencia, porque de nada sirve de que los mandes a la mejor escuela, porque además las escuelas ya tienen un orden, ya tienen más cosas, sobre todo de vigilancia, y sin embargo pasan estas situaciones. Pero es un problema social que se da en las grandes ciudades, Mérida, Playa del Carmen, Cancún. Por fortuna todavía no permea en los municipios del interior. Conociendo parte del oriente, la influencia es que cuando los trabajadores, los jóvenes se van a trabajar a Cancún o Playa del Carmen, cuando regresen ya vienen con nuevas formas culturales, con pantalones cholos, ya le ponen su aretito y van cambiando. Pero mientras se mantengan en la comunidad no adoptan esas actitudes. Y eso uno le da el mejor ejemplo que puede a los hijos, ¿verdad? Yo creo que en mi caso yo aprendí a ser ordenado con mis cosas, y cualquier día pueden ustedes ir a visitar y a ver si en la recámara encuentran una prenda tirada. Sin embargo, si van a los cuartos de los hijos, todo está en el suelo. ¿De dónde lo aprenden si yo soy un combatiente del desorden? No siempre es así, no siempre es así. En mi casa, al contrario, yo soy también muy ordenado, y mi papá y mi mamá no pelearon conmigo porque yo lo sea. Simplemente me percaté de que era una ventaja, el orden tiene grandes ventajas. Mis hijos no son desordenados, no todos reciben de la misma manera la enseñanza, pero hay que insistir y no cejar. Es verdad. A los hijos se les debe de dar cierta libertad a medida de que tengan la madurez necesaria para la responsabilidad. O sea, ¿cómo que adquieren responsabilidad? Cuando ya han terminado sus estudios, cuando están bien encausados, cuando ves que realmente están haciendo las cosas correctas. Pero no, lo que aquí relato, esto de esta niña que quiere hacerle unos arrumacos a la pareja, un muchacho, la verdad, lo veías y decías, no te la mereces, condenado. Sí. Es verdad. Bueno, y ahí habría que ver dónde están. A veces le echamos la culpa a los papás, yo no sé, pero como dice aquella canción, tan culpable tú como yo por hacerlo y tú por permitirlo. En la vida nada es casualidad, Fernando. Y es producto de las libertades que hay, porque hay niños de primaria que van a la escuela con los celulares, cuando todavía no saben utilizar. Casi todos, no siempre para bien, efectivamente, tienes toda la razón. Pero bueno, pues ahí se los dejamos también en la mesa para que en casa reflexione. Finalmente yo creo que los hijos son el bien más preciado que cada uno tenemos, claro, y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para darles un buen camino. Finalmente es lo que más queremos para ellos, que sean felices y que no causen daño alguno a la sociedad, todo lo contrario. Bueno, pues muchas gracias por el favor de su atención. Todo el equipo de La Opinión de Yucatán le agradece. Buen provecho si está usted en la hora de comer, y nos estamos viendo mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.